puedan hacerlo, o sea, puedan acceder a la clase de hoy. Pero obviamente que la asistencia no va a ser. O sea, los que están conectados tienen asistencia, pero los que no, no. Y para lo cual también voy a pedir que pongan presente con sus nombres, solamente eso, presente con sus nombres y ya para poder tener en cuenta la asistencia ahí en mensajes. Sí, excelente. Bueno, muy bien. Popper es el tema. Algunos ya hicieron la tarea porque ya vieron el texto, leyeron el texto. Sí. Y el texto está ahí. Hay otra persona que quiere ingresar. Ahí está. Viviana Villas. Villalba. Dice Villalvera. Villalba Vera. Bueno, ok. Entonces empiezo ya esta cuestión. Sí, exactamente. Van a poner presente para que yo les pueda consignar sus asistencias, porque el que no está presente en la videollamada no va a tener asistencia, pero sí va a poder acceder a la clase como estaba diciendo. Bien, me voy entonces ya al texto en sí. Dice Karl Popper, Carlos Raimundo Popper, nació en Viena 1902 y falleció en Londres 1994. Algunos dicen de que estuvo en el círculo de Viena, ¿verdad? Pero otros dicen que no. Sus seguidores más fieles dicen que no estuvo en el círculo de Viena, que al contrario estuvo en desacuerdo con algunos de sus principios. Estudió filosofía en la ciudad de Viena y ejerció más tarde la docencia en la Universidad de Canterbury en 1937 a 1945 y en la London School of Economics de Londres 1949 a 1969. Aunque próximo a la filosofía neopositivista del Círculo de Viena, llevó a cabo una importante crítica de algunos de sus postulados, como estaba diciendo yo. Bien, vamos a pasar al texto. Este es el texto. Este es el texto. Vamos a pasar a la diapositiva para ver los puntos centrales de este texto. A ver, diapositiva entonces. Mi señal de internet es muy mala. Justo yo llegué en casa, llegué de mis colegios, ¿verdad? Y empecé a cargar mi celular y me olvidé. Ya estaba pues ya en rojo. Y enchufé y me olvidé. Vine en el apuro y me olvidé. Bueno, vamos a compensar eso igual. Esta es la diapositiva entonces, cargando dice. Bueno, obviamente que por la, por la velocidad de mi internet. Hay más personas que quieren entrar. Son tres más. Bien. Jocelyn y otros. Bueno, otras. Yo estaba tratando de abrir mi diapositiva y se está cargando, dice. Bueno, vamos a darle tiempo. Vamos a recargar. Está diciendo yo que me olvidé el celular y estoy usando el internet acá de la facultad, el punto de wifi de donde dice alumnos, no sé qué. Bueno, ese estoy usando. Bueno, Popper, la teoría popperiana me parece que vamos a usar. Me parece que vamos a usar el texto nomás. En un ratito voy a abrir la página en cuestión. Hay otra persona ahí. Marian, Ruth y Erika también. Bueno, voy a abrir el original, la página original. Ah, pero como ya sabes, tengo algunas diapositivas de este autor, por cierto. Ahí va a ser más rápido posiblemente. Bueno, hablar de Popper, entonces. Hablar de Popper es hablar de una nueva filosofía que, que supera justamente al Círculo de Viena,
por sus principios. Y muchos de sus enunciados quedan ya para la historia de la ciencia y de la filosofía. El léxico, las palabras que él introduce, los términos nuevos que introduce, ya quedan justamente en la filosofía de las ciencias y por sobre todo en la ciencia misma. Bueno, como el término falsación ya queda, es un término que se agrega prácticamente como criterio justamente en la ciencia para demostrar sus teorías. Bueno, me voy a la página en cuestión, voy a buscar Popper aquí. No se abrió pero todo aquel otro lado. Se abrió, se abrió. Vuelvo entonces, vuelvo entonces. Ve, bueno, pero hoy cosas sí. Falsacionismo. Así lo dice. ¿Falsacionismo de quién? De Karl Popper. Bueno, cualquier duda que tengan, intervengan nomás directamente. Intervengan nomás directamente, no hay ningún problema, pueden levantar la mano, la manito ahí, o directamente intervienen, no importa. Bueno, falsacionismo de Caí ya cargó todo, creo. Sí, ya cargó todo. Filósofo de la ciencia británico, dice, pero que en realidad tiene origen austriaco, de Austria, Viena, nació en Viena. Filósofo vienés, conocido por su teoría del método científico y por su crítica del determinismo histórico. ¿Qué significa determinismo histórico? Que la ciencia sigue un camino único y que no puede cambiar. O sea, si existe otra humanidad en otro planeta, bueno, no va a ser humanidad, bueno, son seres inteligentes, ¿verdad?, que hacen ciencia, sí o sí van a seguir el mismo camino. O la ciencia que hacemos, vamos a suponer que vivimos de forma aislada, que hacemos en Europa o que se hace en Europa, en América va a ser igual, aunque no tenga relación. Hay un único camino para la ciencia. Y también va a encontrar una edad media en donde se le va a tratar de entorpecer a la misma, ¿verdad? Con la iglesia. Va a repetirse esa cuestión, según Popper, en cuanto a su determinismo histórico. Nació en Viena y se doctoró en filosofía por la Universidad de su ciudad en 1928. Ahí estaba el movimiento de la filosofía y de las ciencias en esa época, en esa época histórica, ¿verdad? ¿Y por qué termina? Y justamente termina por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba la discusión filosófica de la época. Y los temas que hoy en día se discuten en la ciencia están también por el mundo eh, y estos son los temas todavía. De hecho que Popper un poco desfasado, pero muchos de sus enunciados todavía se estudia, como ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Muchos se preguntarán, ¿qué es lo que pasó de la filosofía? ¿Murió la filosofía? ¿Terminó, digo? No, al contrario. Hoy en día está más fortalecida y hoy en día necesitamos más pensamientos de filósofos que nos expliquen lo que nos está pasando. La filosofía pues estudia el ser. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al ser humano hoy en día? ¿O al mundo? ¿O a la ciencia? Sí, Eliana puso presente ahí. Espero que pongan presente los demás también. Muchos ya lo hicieron, porque esa va a ser la forma de que yo pueda tener en cuenta la asistencia de hoy. Sí. Entonces, como decía yo, en la discusión, el debate filosófico hoy en día está en la epistemología. De hecho, que están en muchos otros ámbitos, pero lo más nuevo está en la filosofía del lenguaje, en la lógica y también, por supuesto, en la filosofía de la ciencia. Hoy en día. Aunque no fue miembro de la llamada Escuela de Filosofía de Viena, Popper simpatizó con algunos de sus principios, ¿verdad? Pero no con algunos de sus postulados, o sea, de sus afirmaciones, como por ejemplo la inducción. El inductivismo rechazado para Popper. En 1937 y hasta 1945 enseñó en la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda también, y más tarde en la Universidad de Londres. Murió el 17 de septiembre de 1994, casi reciente, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Dice filósofo así. Popper, para los falsacionistas,
Bueno, ¿qué es lo que es falsacionismo? Bueno, dice, los falsacionistas como Popper, la teoría guía la observación y por lo tanto lo presupone. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, ¿qué significa falsación? Parece falso, ¿verdad? Pero no lo es. Pero tampoco es absoluto. O sea, a partir de Popper, recién nos enfocamos un poquitito en lo que es, en el criterio de verdad, en la verdad misma de la ciencia, más vale. Para los del Círculo de Viena también hablábamos de estas cuestiones, pero ellos hablaban de la verificación, de la teoría de la verificación, a partir de la inducción, a partir de la inducción. Entonces, eh, ahí entró otra persona, por eso hizo ese escándalo ahí. El falsacionismo sostiene que no existen, para empezar, no existen verdades eternas, verdades omniexplicativas, o sea, que explican toda la realidad. Teorías absolutas o verdades absolutas no existen, rechaza. Es más, la teoría o verdad vigente actualmente o en el momento que se la estudia es una verdad temporal. Todas las verdades o teorías que son lo mismo son temporales en el tiempo, tienen una cierta duración y explican una determinada realidad. Esto no decía Popper todavía en esa época en cuanto a la realidad contextual, ¿verdad? Todavía no era de su época lo contextual, pero se interpreta de esa forma perfectamente, o sea, está bien relacionado. La verdad es relativa, la verdad es relativa, la verdad es movediza, la verdad quiere huir de la realidad, o mejor, la realidad huye de la verdad. Mira, te explico. ¿Qué es una verdad? La verdad es una teoría. ¿Y qué es una teoría? La teoría es la explicación de la realidad, de una realidad determinada, en un ámbito determinado. En la psicología, por ejemplo, una verdad es una teoría que explica la conducta visible de la persona. O sea, ¿por qué una persona tiene una determinada conducta? Hay corrientes de pensamiento o comunidades científicas que explican una realidad conductual a partir de sus principios, entre comillas, sus teorías o sus verdades. ¿Se dan cuenta? Ahora, esas teorías no son eternas. Esas teorías son cambiantes, son dinámicas. ¿Y quién determina que una teoría termine o no de explicar la realidad? Y la propia realidad cuando ésta cambia. La realidad es cambiante. Por ende, las verdades tienen que ir detrás, son movedizas, tienen que ir detrás de las realidades. O sea, debemos elaborar teorías que expliquen nuevas realidades, siempre. Esta realidad en que vivimos, por ejemplo, post pandemia, todavía no ha sido explicada plenamente por las teorías científicas, psicológicas. Entonces, hace falta todavía mucho. ¿Y por qué se hacen investigaciones científicas? Para obtener nuevas teorías que expliquen realidades. Pero cuando cambie esa realidad, esa teoría va a ser desechada porque va a ser falsa. Toda teoría es falsable, dice Popper. Todo en la ciencia es falsable. ¿Qué significa eso? Falsable, que tiende a la falsedad, pero no es falsa. Cuando sea falsa, porque en algún momento lo va a hacer según Popper, entonces se desecha. Cuando yo digo falsable, no digo teorías falsas, digo que tienden a la falsedad. Y toda teoría tiene un grado de falsedad. Debe tener un grado de falsedad. ¿Por qué? Porque ninguna teoría es absoluta. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuanto más se falsan las teorías, saluda acá la compañera La Vigna. Ahí está. Entonces, cuanto más se falsan las teorías, mejor o mejora la ciencia, avanza la ciencia. El progreso de la ciencia se da a partir justamente de la falsación. Se falsan las teorías y si pasa esa prueba de falsación, que es toda una prueba lógica, tenía un profe que
era especialista en poner a prueba las teorías científicas y psicológicas en especial. Y debatían y refutaban teorías científicas, psicológicas como la de Freud, que usted estaba mencionando vez pasada. Sí, caen algunas, pero no cae la corriente o la comunidad científica del psicoanálisis se ha renovado muchísimo. No podemos sostener que el psicoanálisis sea una pseudociencia, no. Tiene sus teorías que explican y tal vez no expliquen plenamente. De hecho, que no existe ninguna teoría que explique todo. Hay ciertas oscuridades, como dice Bachelard, un epistemólogo que ya vimos. Hay ciertas oscuridades que no va a poder explicar a la luz de la razón una teoría. Toda teoría, por más, mira, conductista, de la que fuere, siempre hay algo que no explica. La caja negra del conductismo. Hay cosas que no va a explicar. Pero no por eso va a dejar de ser ciencia. De hecho que ni en la física, la ciencia más fiel a los neopositivistas, explica toda la realidad. De hecho que hoy en día hay un cambio de la física cuántica. Hay principios nuevos en todos los ámbitos de la ciencia. Entonces, siempre estamos en ese cambio, en esa crisis, como diría Thomas Kuhn, de las teorías científicas. No le tengamos miedo a eso. Nuestra propia teoría que nosotros estamos sosteniendo ahora, del ámbito que sea, igual en cualquier momento va a caer, como dice Popper. Sí, y no hay que tenerle miedo a eso. Es más, hay que cambiarlo rápidamente, desecharlo, ¿verdad? Sí. Una teoría falsada se desecha, se desecha. Puede que vuelva en algún momento, sí, pero en el momento actual de la realidad objetiva no sirve. Entonces se desecha, se desecha. Bien, sigo leyendo. Los con respecto a la observación, los inductivistas, al cual está criticando, dicen, a partir de observaciones se elabora una teoría, pero los falsacionistas dicen lo contrario, a partir de la teoría se hace la observación, y tienen la razón. Un ejemplo, se encuentra en un determinado sector del mundo cisnes de cierto color, cisnes blancos. Cisne blanco aquí, cisne blanco allá. Entonces, se sostiene como regla general que todos los cisnes son blancos. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece una excepción, entonces la teoría cae. O ese principio o esa ley científica cae. ¿Por qué? Y porque se ha refutado ese principio. Había cisnes de color negro. Entonces ya no se puede sostener esa cuestión. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hace que el inductivismo o la inducción caiga. Y dicen los falsacionistas, no, todo lo contrario. Para yo ir a observar, a hacer una observación científica, la debo hacer justamente a partir de una teoría. Nadie va a observar por observar. Siempre ya lo hago en base a una teoría. Nada más voy a ir a corroborar la repitencia de un cierto fenómeno. La observación como una técnica científica justamente lo que hace es corroborar en base a un cuestionario lo que está acaeciendo. Ya sabe el científico qué es lo que va a pasar, salvo que haya algo extraordinario y no pase, pero por lo general pasa. ¿Se dan cuenta? Y esto es así. Y la ciencia es así. Entonces, refutan al inductivismo, los falsacionistas. La observación no guía la teoría, no, al contrario, la teoría guía la observación. Por eso dice la presupone. Dice después, conciben a las teorías como suposiciones provisionales. O sea, que las teorías son teorías, pero ellos le reducen más aún a eso. Dicen que son hipótesis. La ciencia es un conjunto de hipótesis y de hipótesis. Y no es luego ni teoría siquiera. Seguramente se acuerdan del filósofo Heráclito. A ver si alguien se acuerda de Heráclito. ¿Qué sostenía Heráclito? Cursillo. Bueno, Heráclito sostuvo el devenir. ¿Se acuerdan? El cambio. Todo cambia. Nada es. Todo cambia, nada es. O sea, no existe el ser, le dicen.
Porque lo único que existe es el cambio, el devenir, pantarei, todo cambia, todo fluye, nada es estático, o sea, nada es. Al igual que Heráclito, Popper sostiene, no existen verdades eternas, solamente temporales, y cambian en cada momento o a cada momento. Entonces no podemos decir de que existen las teorías, son solamente suposiciones, suposiciones de realidades. Por eso está diciendo ahí. Las teorías son suposiciones provisionales, o sea que son hipótesis, que te sirve hasta el momento, pero que en cualquier momento cae. Dice que deberán ser corroboradas por la observación y la experimentación. De no pasar la prueba del falsacionismo, entonces habrá que refutarlas en bombo. Pudo irse, ojo, y reemplazarlas por otras. Si bien no se puede decir que de una teoría sea verdadera, obviamente, sí se puede afirmar que es la mejor que se dispone. No hay por y otro, entonces vas a tener que usar ese. Tal vez no explique plenamente. De hecho, que ninguna teoría explica plenamente. Mira, hasta las vacunas. Cuando, en el tema del COVID, ¿verdad? Cuando salían las primeras vacunas de prueba y todo el mundo dudaba. Siempre. Siempre fue así. Ninguna vacuna, que es la teoría en este caso, ninguna vacuna eh, es 100% fiable. A la mayoría le va a hacer bien. A un grupo relativamente pequeño no le va a hacer nada. Y a un grupo más reducido aún le puede ir mal, o sea, le puede afectar un poco la salud. Y a un grupo muy minoritario, le puede incluso ser fatal. Y eso es así nomás luego, no existe una teoría absoluta para nada. Ni los virus son absolutos en ese sentido. Mira, el virus del VIH, a la mayoría se le pega, la mayoría. A un grupo minoritario va a tener, va a estar contagiado, pero lo va a tener de forma latente por toda su vida y va a poder incluso mudarle a otro, pero nunca va a desarrollar esa enfermedad. Grupo minoritario. Y a otros incluso nunca se le va a pegar ese virus. Así como pasó con el COVID, a algunos no les pegó, a mí me pegó 2 veces. Pero eso es así nomás luego, ningún virus incluso puede dar con toda la realidad. Hay excepciones, siempre, pero no por eso va a ser falsa, va a ser falsable, como toda teoría. Todo en la ciencia es falsable. Los métodos, las teorías, las leyes y por sobre todo las hipótesis. Bien, la ciencia avanza en virtud a conjeturas y refutaciones por ende. La ciencia es considerada como un conjunto de hipótesis, como les decía. ¿Viene otra persona? Creo que decía Agustina. Sí, Agustina López. La ciencia es considerada como un conjunto de hipótesis. ¿Por qué? Porque son falsables y no existen absolutas, que deberán ser probadas para explicar o describir aspectos del mundo. Si bien no todas las hipótesis pueden hacerlo, todas deben ser falsables. Falsables. Falsable no significa falsa, pero tiende a la falsedad. Y cuando llega a ser falsa, se rechaza. Es decir, susceptibles de ser falsadas también y de ser falsas por ende. No hay que confundir hipótesis falsa con hipótesis falsables, lo estaba diciendo. Una hipótesis es falsable si tiene un enunciado observacional o un conjunto de ellos lógicamente posibles que sean compatibles con ella, con la realidad. En este caso, son verdaderos. Ejemplo, si la afirmación, esto es en cuanto a lo teórico, lo meramente teórico. Los lunes nunca llueve. Es falsable, nunca llueve, pero de repente nomás va a llover, ¿verdad? Y sí, porque hay excepciones. Eh, Mi mamá decía siempre, y yo siempre te llevaba en cuenta, me decía, o sea, nos decía, ¿no?, a los hijos, nunca, no hay sábado sin sol, decía.
Y, o sea, que pescamos por un sábado sin sol. No hay sábado sin sol, decía. Y aunque sea la tardecita, salía un poquitito el sol. Pero bueno, hoy en día ya no, yo creo que eso ya fue refutado a sus anchas. ¿Por qué? Porque muchos sábados, hoy por ejemplo, creo que hoy no salió el sol, me parece que no salió el sol. Bueno, hoy no es sábado, hoy es viernes. Pero sí o sí, algún sábado le va a tocar eso. Hay enunciados que no son falsables directamente, como por ejemplo cuando se dice, Profe, sí, por eso mismo, a partir de mañana vamos a comenzar a fijar si sale o no sale el sol, te aseguro. pero esa es la verdad de mi mamá nomás, yo no creo eso, pero bueno, pueden fijarse. En serio, che, yo tenía en cuenta eso. Pues. Como cuando uno es niño, cuando era niño, pues, cuando es niño, pues el tiempo dura más. Cuando vos vas avanzando de edad, el tiempo dura menos, cada vez menos. O sea, más rápido pasan los días, más rápido pasan los años, las horas. A mí antes cuando estaba trabajando yo y quería terminar ya con mi clase, ¿verdad? Me duraba muchísimo y tenía que, qué sé yo, chequear y no llegaba a la hora. Hoy en día empiezo a hablar y ya la hora ya llegó al final. No sé, algo pasa. Bueno, eso también con respecto a la edad. Sí, y sí, puede ser. De hecho que es falso. O sea, sí o sí un sábado va a haber, o sea, va a estar todo nublado. Miren, por ejemplo, este que dice o llueve o no llueve. Y eso es perdón, es irrefutable, es infalsable. Porque sí o sí luego llueve o no llueve. Ese es sería PW menos P en la lógica. Se le llama, bueno, de hecho que es de la disyunción PW, claro. En la lógica formal se le llamaba apodícticos, ¿eh? Juicios apodícticos, que necesariamente tiene que ser así. O llueve o no llueve. Dado que ningún enunciado universal observacional, lógicamente puede refutarlo. Pero obviamente, ¿verdad? Pues es apodíctico, como se dice, en lógica. Profe, entonces la diferencia es en cuanto hipótesis falsa es cuando ya se confirmó, así como vos estaba diciendo hace rato, y hipótesis falsables son los que pueden presentarse, por ejemplo, como decir que un sábado llueva, pero tu mamá ya dice, por ejemplo, el que no hay sábado sin sol. ¿Sería eso, más o menos? Sí, 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 perfecto. Pero esto es en el ámbito teórico nomás, como a modo de ejemplo sencillo. Sí, pero la falsa es cuando No, ya sí, se sí, demuestra. Sí, sí, sí. La falsa es cuando ya se demuestra que no funciona y se desecha. Sí, se desecha. Las falsas se desechan. Las falsables siguen por el momento. Por el momento. claro, porque no se comprobó todavía. Sí, así mismo. No se comprobó que es ineficiente. Esto en el ámbito de la educación, por ejemplo, bueno, en el ámbito de la psicología ya se dieron muchos casos con respecto al psicoanálisis. Se rechazaron las teorías, se rechazan nomás. Y el propio Mario Bunge, filósofo argentino, popperiano, seguidor de Popper, también se ha encargado de, de liquidar y de refutar muchos de las teorías del psicoanálisis. Eso hay que verlo en sus obras. Mario Bunge, filósofo argentino. Para el falsacionismo, las hipótesis científicas deben ser falsables. Además de eso, informativas, dando cuenta de cómo el mundo se comporta en ciertas circunstancias y no como posiblemente o lógicamente podría hacerlo, pero no lo hace. Cuanto más falsable es una teoría, es mejor. Ahí no dice falsas, sino falsable, que tienda a la falsedad o que pueda ser demostrada. Entonces, esa es. Sabemos que no es tan buena Profe, esa ¿por qué verdad, es pero que puede. mejor si es falsable? Es mejor porque, mira, te doy un ejemplo. Carlos Marx dice en sus enunciados una teoría, eh, le llaman a ver, también se relaciona con el tema del psicoanálisis. No me viene la palabra, pero es una teoría que se autodefiende, tipo autoinmune. Y la teoría es que si vos criticás al socialismo marxista, entonces es porque vos sos burgués, ¿entendés? Vos sos burgués.
Entonces es irrefutable, no le puedes atacar ni al psicoanálisis ni al marxismo. ¿Por qué? Porque si sos, entonces, directamente sos burgués y querés criticar a los proletarios. Es más o menos infalsable el tema, ¿verdad? Entonces, es una verdad medio absoluta, no le puedes refutar. Entonces, ya deja de ser teoría, ya debe ser rechazada directamente, porque pretende ser infalsable. Cuanto más falsable sea la teoría, o que tienda a la falsedad, pero que no sea falsa, es mejor. Es como que ya le vas pillando el porcentaje de limitación que tiene esa teoría. Lo mismo pasa con las vacunas. Miren que cuando las vacunas salieron, creo que tenían un grado de eficiencia del 60% o algo así nomás. No era mucho. ¿Por qué? Porque el tiempo de prueba fue muy poco tiempo de prueba para aplicar esas vacunas contra el COVID. Entonces, el margen de error era más amplio, era más amplio, era más falsable incluso. Pero vos sabes bien que te puede hacer mal, que te puede hacer bien, pero peor es la muerte. Peor es la muerte. Entonces, se aplicó. Se tomó la decisión. Yo no recuerdo el porcentaje, pero las vacunas tienen el grado de efectividad mucho más elevado, del 90%, incluso más, normalmente. Pero en esa época, en cuanto al COVID, ya con las pruebas se iba aumentando su nivel de eficiencia. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo para aplicar tantas pruebas, ni en el tiempo deseado. Entonces, cuanto más se sabe de cuánto es el grado de verdad de una teoría, entonces es más fiable que una que pretende ser absoluta. Mira, cuando el médico, un ejemplo, una comparación, cuando el médico te dice, te pide los análisis y te dice es probable, no te dice esto es así a rajatabla, puede estar equivocado pues, en base a los resultados del laboratorio y te dice, bueno, probablemente tengas tal cosa. O puede que te afirme también directamente, ¿verdad? Irresponsablemente, por cierto, ¿verdad? Porque puede que no sea de esa forma. Porque un estudio laboratorial no te va a determinar directamente si algo es así plenamente. Plenamente. Profe, permiso. Sí, Resulta entonces que mientras más cuestionable sea una teoría, más probabilidad tiene de que sea verdadera. exactamente, porque es más analizada. Sí, sí, por supuesto. Mientras más totalitaria sea, entonces más... ya comprendí, ya comprendí. Así mismo. Y ¿sabes quién va a decir que es absolutamente verdadero? Un médico, un médico ñaná. El médico ñaná te va a decir, toma esto porque es esto así. Y mira, a todos le da el mismo medicamento. Prepara un mejunje de cuestiones ahí, a todos ese mismo medicamento le va a dar y le va a decir, esto es para esto es para tal cosa. Y a todos le da lo mismo. O bien agarra y mira, a mí me contaron, yo nunca me fui a un médico, médico ñaná me refiero. Mira la orina de la persona así y dice, ah, este es tal cosa, te dice. No te duda, así sí o sí es así. O un curandero te dice, bueno, te dice, vos tu marido, no sé, te engaña o qué sé yo, te asegura y de forma absoluta que es así. Es infalsable lo que te está diciendo. Entonces no es verdad. O sea, no es que no sea verdad, sino entonces el grado de verdad es inferior, es menos fiable que una falsable. Mira, te va a decir el médico y realmente el médico te tiene que decir, probablemente tengas esto, porque los resultados de tus análisis salieron esto. Podemos repetirlo y tal cosa, bla, 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 nadie lo quiere repetir más, ¿verdad? Pero ya te va a ir recetando cuestiones que de repente puede que no funcionen. Y vos decís directamente no te funciona y decís, ah, no, se equivocó, o el doctor no hoy. Pero ese es el protocolo, pues. Esa es la forma de medicar o esa forma de que los médicos oficiales traten a sus pacientes. Nunca un médico puede asegurar a cierta bla, porque entonces va a creer que su teoría es absoluta y no puede ser de esa forma, solamente es falsable. Y cuanto más falsable es una teoría, entonces es mejor, porque más se le pone a prueba. Sin embargo, el curandero te va a decir directamente, vos tenés tal cosa y esto te va a curar. Y encima te dice otra vez un agregado, ¿sabes cuál es ese agregado? Si no crees en esto, no te va a hacer bien. Y como dijo Fabio Pea. Bueno, Así mismo, profe. hoy en día, hoy estoy yo apoyando esta teoría neopositivista y falsacionista de Popper, sí, pero te aseguro que en algún tiempo nomás vamos a tratar de atacar un poquitito esta misma teoría, desde el otro lado.
Y yo sé que te voy a convencer. Bueno, te digo nomás. Ojalá no te convenza como creo que lo estoy haciendo ahora. Pero la ciencia positiva, está en esto, está en esto, en el racionalismo, en el neopositivismo y en el falsacionismo. Bien, sigo ahora. Las teorías con alto grado de falsabilidad son preferibles a las menos falsables, que te dice que esto te va a curar sí o sí, y no es así. Bueno, puede que te cure, puede que te convenza incluso, pero de que sea verdad, medio que se aleja. La ciencia oficial no lo dice. Cuanto más falsable sea una teoría, más afirma y mejor será. Entonces, siempre y cuando no sea falsada. Si es falsa ya se rechaza. Ahora, si sigue sobreviviendo, pobrecito, pobrecita, esa teoría, entonces vamos a seguir utilizándola. Las teorías falsadas deben ser rechazadas terminantemente. Ahí viene otra persona, voy a agregarle. Hernán Amarilla. Sí. Bien, sigo. Entonces, eso, bueno, pues así como dijo la compañera hace rato, mientras más se esté cuestionando, entonces ya será válido porque como dijiste, se está analizando, ¿verdad? Y está pasando, sí, sí, así mismo. Está pasando las pruebas y está mejorando. Así mismo, así mismo. Hasta que caiga. No es, a ver, no es la teoría ideal, pero es la que nos está resultando hasta el momento. Entonces la seguiremos utilizando. Pero cuando sea falsa, directamente ya le cambiamos y traemos otra teoría. Los falsacionistas exigen que las teorías que se formulen sean sumamente falsables. Que nadie luego se crea absoluta, ¿verdad? Muchos se casan con la teoría, ¿eh? Muchos se casan con la teoría. Bueno, más vale. Thomas Kuhn nos va a decir lo mismo. Tenemos que tenerle fe, más o menos, entre comillas, a nuestra teoría. Pero cuando ya no funcione, tenemos que rechazar. Pero Thomas Kuhn va a decir incluso que si no funciona esa teoría, bueno, va ella pota, vas a tener que seguir insistiendo con la misma teoría hasta que exista un nuevo paradigma, dice Thomas Kuhn. Bueno, pero esa es otra teoría. Ese es otro pensamiento que vamos a verlo más adelante. Lo mismo ocurre con la precisión. Mira, la precisión. Cuanto más precisamente se formule una teoría, más falsable será. ¿Por qué? Porque es muy específico a esa realidad, pues. Entonces te va a explicar mejor una realidad. Pero no creas que porque te explica mejor una realidad va a ser la verdad. No. Para el falsacionista, el progreso de la ciencia se da ante el planteamiento de problemas, claro, planteamiento de problemas ante realidades. Ahí se demuestra realmente. Y la ciencia progresa justamente cuanto más se falsan las teorías, cuando pasan esa prueba de falsación. Con el objetivo de solucionar los mismos, entonces se formularán nuevas hipótesis falsables. Estas hipótesis deberán ser criticadas y comprobadas. Resultará que algunas de ellas deberán ser eliminadas, las que fueron falsas, y otras puede que resistan las primeras evaluaciones, pero deberán seguir sometiéndose a críticas y a pruebas cada vez más rigurosas. La ciencia debe ser autocrítica con sus teorías. Y eso es lo que muchos no quieren hacer. Cada comunidad científica defiende sus teorías. Y muchas veces sus teorías ya han muerto, pero ellos siguen utilizándolas igual. Aquellas hipótesis rechazadas o falsadas tras superar varias pruebas rigurosas vendrán a plantear un nuevo problema, el cual está alejado del problema original ya resuelto. Se aplica la teoría, un problema ya resuelto, se aplica la teoría y te resulta. Salvo que ya no funcione una teoría, obviamente, ¿verdad? Este nuevo problema que ha surgido, ¿verdad? Exige la formulación de nuevas hipótesis, o sea, nuevas teorías, que requieren a su vez probarse. Y así indefinidamente se da el progreso de construcción de la ciencia o progreso de la ciencia. Si bien nunca se puede decir que una teoría sea verdadera, pese a haber superado múltiples pruebas, sí se puede decir que es superior a otras. ¿Por qué? Porque explica mejor y también porque explica una mayor cantidad de fenómenos o hechos, en virtud de haber superado las pruebas que las teorías predecesoras falsaron. Se debe tener en cuenta que los problemas que se plantean siempre se hacen a la luz de una teoría, ¿vale? Y no de la observación como sostienen los inductivistas, que ya mencionamos también al principio.
Bueno, ahí está un monstruito, ¿verdad? Diciendo, no, creo que para mí que era Jesús, ¿verdad? Pero no creo que sea Jesús. Bueno, ahí culmina entonces esta diapositiva que ya estaba publicada de hecho. Sí, ya estaba esta publicada. Vuelvo a la página. Voy a tratar de volver a la página. Mi internet es lento, como ya dije. Ahí ya volví. Esto ya estaba publicada y publicado. Y pasamos a la siguiente. Esto todavía no está visible. La segunda parte de Popper. Para el examen que creo que es la próxima semana, que va a ser virtual como pactamos, incluye hasta este contenido. Hasta este contenido. Popper 2, que no cambia de pensamiento. Porque hay filósofos que cambian, ¿verdad? Pero en este caso no. Se mantiene fiel a sus principios. Bueno, acá dice que todavía no es observado, pero vamos a mostrar el tema ahí. Ya se puede ver. Y voy a quitar donde dice la explicación de la clase y vamos a poner este video. De hecho, ahí va a estar el video de hoy, de la clase. Habilito también el comentario en línea, que es nada más comentar algo sobre algo brevemente, ahí nomás, sin enviar nada. Acá hay un cuestionario de 3 preguntas. El cuestionario tiene 3 puntitos, ¿verdad? Pero si vos te equivocas 2, igual va a valer 3. El que hizo el cuestionario lleva los 3 puntos. Así, directo. El cuestionario es una muestra del examen. O sea, así va a ser planteado el examen. Algunas cuestiones popperianas. Mi profe de epistemología era popperiano en la carrera de grado. En la carrera de grado era bastante popperiano, es un muy buen profesor, pero nos quedamos ahí, en Popper. Ese era el problema. Era amante de Popper. Y bueno, y por supuesto que, por suerte, tuve la posibilidad de estudiar un posgrado, entonces ampliamos un poquitito ese conocimiento y superamos a Popper. Superamos a Popper. Bueno, estoy abriendo el cuestionario y se abrió rápido. Por lo visto, los alumnos que estaban ahí, estaban en un grupo, creo que del primer año o segundo, no sé qué, estaban con el internet, parece, y ahora liberaron. Algunas cuestiones resaltantes del pensamiento popperiano. El rechazo de la inducción, dice, propuesta por el Círculo de Viena. O sea, el Círculo de Viena propuso la inducción como método válido para la ciencia. ¿Y qué pasa? Rechaza ese argumento y sostiene que la teoría guía la observación. Dice, la teoría guía la observación. No existe observación sin teoría. Nadie pues se va a observar por observar nomás. Uno se va para hacer la observación, no para descubrir cosas nuevas precisamente, sino para corroborar su teoría. Nada más. Cuando uno va a hacer una observación, lo hace ya en base a un cuestionario. Nada más va a ir a documentar lo que está observando. La observación se hace en base a una teoría. Esto lo dicen los falsacionistas como Popper. Las teorías como conjunto de hipótesis, también lo dijimos vez pasada, o sea, vez pasada, hoy lo dijimos. Entonces, Popper toma a la ciencia como un conjunto de teorías, perdón, de hipótesis. Bueno, los llama teorías, pero los llama hipótesis en el sentido de que no son tan fuertes, no existen teorías propiamente. No dije algo importante que, bueno, enseguida tengo que decirlo porque si no se van a quedar sin la respuesta. Pero está en el texto, la verosimilitud. Tengo que explicar qué es la verosimilitud de Popper. Tengo que explicar, porque no estaba en mi diapositiva. Y en esta no sé si está, pero les tengo que explicar. Pero en el texto de la clase sí está. No existen las teorías, obviamente, solamente existen suposiciones temporales o hipótesis. Por ende, no existen las verdades. No existen. Solamente suposiciones de cómo funciona una realidad determinada. Bueno, esto ya a modo de ironía, de sarcasmo, nos dice que no existen las verdades, pero porque sí existen. Y son las teorías, que ellos le llaman hipótesis.
la semejanza con el pensamiento heraclitiano. Esto también yo hice mención. El filósofo presocrático Heráclito sostuvo el devenir. Y también como Popper decía, no existen las verdades. ¿Por qué? Porque solamente existen suposiciones temporales. Heráclito nos dice, no existe el ser, lo que existe es el no ser, porque es el cambio. Cuando vos decís esto es, ya cambia. ¿Se acuerdan? El devenir. Nadie se baña dos veces en el mismo río. La guerra es la madre de todas las cosas. El cambio, el devenir, panta rey, todo cambia, todo fluye, nada es. Heráclito. Al igual que Heráclito, entonces, Popper sostiene de esa forma. Dice, Heráclito sostiene que el ser no es o no existe. Lo único que existe es el devenir o el cambio. Cuando pensamos en algo que en algo es o existe, ya deja de serlo. Popper sostiene lo mismo con respecto a las teorías o verdades. No existen las verdades, pues solo existen hipótesis o conjeturas temporales. Repito mucho, pero esto es para que quede. La verosimilitud, ahí está. Esto quería yo decir, porque el otro texto no traía. Esto es lo nuevo que agrega esta diapositiva. La verosimilitud y el engaño de la verdad. Bueno, vamos a ver aquí también un poco la crítica que se le hace a Popper. ¿Y quién le hace la crítica? ¿Quién se anima a hacerle la crítica a Popper? Y fue el propio Larry Laudan, epistemólogo norteamericano que aún vive. Dice, según Popper, la verosimilitud es la aproximación a la verdad absoluta. La verosimilitud es la aproximación a la verdad absoluta. Pero la palabra verosimilitud, ¿qué significa verosimilitud? Verosímil. Vero, verdad. Símil, parecido a la verdad. Sería eso así literal. Pero Popper habla de que cuanto más se falsan las teorías, más se perfeccionan y más se aproximan justamente a la verdad propiamente. Popper no nos dice con esto de que existen las verdades absolutas, pero lo que nos dice es que las verdades se van perfeccionando a medida en que se falsan las teorías, pasan por el proceso de falsación, o sea, las que pasan se van perfeccionando. Entonces, la verosimilitud es la aproximación a la verdad absoluta. Podemos sostenerlo de esa forma, a sabiendas de que no se refería a que existe realmente la verdad absoluta, sino que esa depuración o ese perfeccionamiento de las teorías. Dice, cuanto más se falsan las teorías, más se aproximan a dicha verdad. Por lo tanto, más se perfeccionan. Pero ese es el fin. Se pregunta, ¿ese es el fin de la ciencia? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? De pasada le preguntaba a un alumno de maestría, ¿y cuál es el fin de la ciencia? Y me dice, la verdad, me dice. Ah, sí, la verdad. Y la verdad que no es la verdad. La ciencia no busca la verdad. El objetivo de la ciencia es resolver los problemas del hombre. Entonces Popper estaba equivocado en ese sentido, porque él habla del perfeccionamiento de la verdad. O sea, se busca perfeccionar la verdad, aproximarnos a una verdad absoluta, que no existe, dicho sea de paso. Pero nos dice Larry Laudan, no. El objetivo de la ciencia es resolver los problemas prácticos del hombre. Y dice más, en su contexto y situación, en su contextual, en su contexto y situación. Una verdad para Paraguay no va a ser una verdad para Brasil. Capaz que lo sea, pero precisamente se busca resolver el problema de Paraguay. Y el problema de Brasil, bueno, habrán otras teorías que la expliquen. O puede que coincida y utilicen justamente nuestra verdad. Ejemplo. El objetivo de la ciencia es resolver los problemas del hombre. Viene el COVID, viene la pandemia, viene el COVID, entonces buscamos la solución al problema. Por supuesto que buscamos la verdad, pero como teoría. Una teoría que no vale por sí misma, sino por cuanto sea útil esa teoría y supere el problema, cosa que lo hizo. No dice. La ciencia tiene como objetivo la resolución de los problemas del hombre. La psicología, la sociología, la medicina,
Todos buscan resolver los problemas del hombre. Y en el caso de la psicología específicamente, los problemas de la conducta del ser humano, los problemas que van surgiendo. El tema de estudio justamente es la conducta humana, entonces los problemas que le acaecen a través de las teorías psicológicas y que hay que buscarlas más, justamente. Bien. El falsacionismo ingenuo. Y le llamaban falsacionismo ingenuo a eso también, ¿verdad? Que después viene Lakatos, otro filósofo popperiano disidente, o sea, estuvo discípulo de Popper, pero que después lo critica. Es el siguiente epistemólogo que vamos a ver, por cierto. Dice, todo es falsable en la ciencia. Métodos, hipótesis, teorías, pero nada permanece realmente. ¿Será? ¿Será que todo hay que refutar cuando ya no sirva? No existe una teoría que subsista. La teoría de la falsación. ¿Hasta qué punto se debe falsar las hipótesis o teorías? ¿Será que no existe Profe, si viene otra teoría mejor. Sí, sí, perfecto, tenés razón. Pero atendemos una cosa, pero si esa teoría, a ver, sí, tenés razón, cuando una mejor, ¿verdad? Ya te convenció Popper. Sí, sí, tenés razón. Siguiendo el lineamiento de Popper, sí. Pero, ¿qué pasa? Hay que rechazar todo. Por ejemplo, el conductismo, estímulo-respuesta. Vamos a cambiar el estímulo-respuesta si viene una mejor. O algo puede quedar ahí. Porque dice Popper que hay que desecharla eso, ya no sirve, ya no explica. Entonces va a terminar, de hecho que sí, el conductismo sin estímulo-respuesta no es conductismo. Esto lo vamos a seguir analizando más adelante con el siguiente epistemólogo. ¿Por qué le llama ingenuo? Falsacionismo ingenuo le llaman a él. ¿Por qué? Y porque no nos dice hasta qué punto se falsan las teorías. Y si todo en una teoría o en un paradigma o en una comunidad científica se debe falsar. Porque aquí pues dice métodos, hipótesis, teorías, leyes. Se deben rechazar. No son absolutas. Si vamos a ser fieles al pensamiento de Popper. Y bueno, eso lo vamos a discutir un poquitito más adelante, dicho sea de paso, y con el siguiente epistemólogo también. ¿Cuán ha sido Paite? Yo no sé qué. Ah, este era un video, yo no sé si funciona. De Verdi, tiene que ser Nabucco este. Ah, voy a suspender porque eh, pueden ver ustedes en su casa, por cierto. Lo que pasa es que si se llega a emitir el video, aparte de que me está entorpeciendo mi cuestión, bueno, ahí salgo. Si YouTube se da cuenta de que estoy emitiendo un video, me va a censurar y va a quitar el video de ahí y les va a perjudicar a ustedes. Entonces ya después hay sin video. Varios de mis videos que yo le ponía música y todo eso, ¿verdad? Ya me baneó todo así y bueno, para no ser más baneado por YouTube. Profe, ¿grabaste esta clase? Sí, estoy grabando, sí. Ahora voy a cortar justamente la grabación.